Álgebra, sesión número 1. Para iniciar, vamos a ver qué es el álgebra. El álgebra es una rama de las matemáticas que emplea números, letras y signos para poder hacer referencia a múltiples operaciones aritméticas, como son la suma, la resta, la multiplicación, la división, potenciación y raíces. Entonces, ¿cómo va a estar representada el álgebra? Vamos a ver unos ejemplos de combinaciones de números y letras. Por ejemplo, esta es una combinación de números y letras que ustedes van a ver en las operaciones de álgebra. Aquí tenemos otro ejemplo de combinaciones de números con letras, pero pues ahora tiene también un signo. Acá tenemos otro ejemplo de números y letras, pero también ahora aquí ya viene con exponente, exponente 2. Y también tenemos otro ejemplo de combinaciones de letras con puro exponente donde no tiene número. ¿Okay? Entonces estas son las presentaciones de las combinaciones de letras que pueden existir, no precisamente estas, pero son ejemplos de algunas presentaciones. ¿Okay? Dentro del álgebra hay dos conceptos básicos que ustedes necesitan saber. El primero es término algebraico. Un término algebraico es la unión de números de un número con una o más literales. En todo término algebraico pueden distinguirse cuatro elementos: el signo, el coeficiente, la parte literal y el exponente o potencia. Este es el ejemplo aquí de cómo está conformado un término algebraico. Un término algebraico está formado así como lo dice aquí el segundo párrafo. El primer elemento es el signo. El segundo es el coeficiente, o también conocido, ustedes lo conocen como número, el número dicen. Enseguida dice la parte literal, a ustedes dicen la letra. Y aquí dice el exponente o potencia, también se le conoce como potencia. ¿Sí? Entonces fíjense cómo son cuatro elementos los que conforman un término algebraico. Vamos a ver los mismos cuatro que les di como ejemplo para que ustedes identifiquen si tiene signo, si tiene coeficiente, si tiene exponente o si tiene parte literal. Tenemos el primero, 3AB. El 3 viene siendo el coeficiente. La A y la B es la parte literal. ¿Qué es lo que no tiene? No tiene a simple vista potencia y no tiene signo. Ahorita vamos a ver los reglamentos de esto, pero ahorita lo que sí se ve a simple vista es que tiene número y letra. Ahora tenemos el segundo ejemplo, menos 4xy. Este sí tiene signo, tiene número y tiene letra, lo que no tiene es potencia. Acá tenemos número, letra y potencia y otra letra. Aquí lo que no tiene es signo. Aquí tenemos letra y potencia y no tiene número. Entonces son todas las presentaciones de combinaciones como pueden venir en los ejercicios que veamos de álgebra. Estas son las presentaciones de un término algebraico. Ese es el primer concepto que ustedes deben de tener en cuenta, el término algebraico. El segundo es expresión algebraica. Es algo similar al término algebraico, pero vamos a ver, una expresión algebraica es una combinación de letras y números ligadas por los signos de suma y resta, que también la suma se le conoce como adición y la resta como sustracción. También se entiende que es la combinación de varios términos algebraicos. Por ejemplo, tenemos aquí una combinación de términos algebraicos o la unión de varios términos algebraicos. Cuando están separados por el signo de más o de menos, ya no es término algebraico, se le llama expresión algebraica. Y en este caso, como yo les comentaba, los términos algebraicos pueden ser las letras solas o también los números solos. En este caso aquí hay 1, 2, 3, 4 términos algebraicos. ¿Okay? ¿Por qué es necesario contar los términos algebraicos? Porque las expresiones algebraicas, dependiendo del número de términos, es como se van a llamar. Entonces las expresiones algebraicas reciben nombres según el número de términos algebraicos. Por ejemplo, una expresión algebraica de un término algebraico se le llama monomio. Una expresión algebraica con dos términos algebraicos se le llama binomio. Una expresión algebraica con tres términos algebraicos se le llama trinomio. Pero
de 4 términos en adelante, todos se van a llamar polinomio. Es necesario que ustedes comprendan estos nombres que se le asignan porque en los ejercicios de álgebra van a venir instrucciones con estas palabras como monomio, binomio, trinomio, polinomio. Ustedes ya deben de identificar de qué estamos hablando al momento de que se mencionan cada una de estas palabras. Vamos con los reglamentos de álgebra. Nuestros primeros reglamentos son 5 para que ustedes vayan tomando nota. Dicen, si en un término algebraico no tiene coeficiente, por reglamento de álgebra todo el tiempo va a ser 1. Por ejemplo, tengo mi expresión algebraica que dice 3x cuadrada más y. La literal y no tiene coeficiente, o sea, no tiene número en la parte de atrás. Cuando se tope en un ejercicio de este tipo, donde está las letras sola, por reglamento en el álgebra, en la parte de atrás tiene un número 1. Entonces, lo que yo les voy a responder todo el tiempo cuando me pregunten, profe, si no tengo número atrás de una letra, entonces por lógica matemática, atrás es un 1. ¿Okay? El segundo, igual con los exponentes. Si en un término algebraico no tiene potencia en la parte literal, siempre va a ser 1. Por ejemplo, 3x cuadrada más 6y y la y no tiene potencia. Donde el término 6y no tiene potencia, pero siempre se tiene que tener en cuenta que hay un número 1 imaginario en la parte de arriba de la letra y. No se pone por reglamento de álgebra, pero por lógica matemática aquí va a haber todo el tiempo un número 1 como potencia. El número 3. En una expresión algebraica pueden existir coeficientes solos, o sea que no tienen parte literal. Estos también se deben de contar como términos algebraicos por estar dentro de una expresión algebraica. Por ejemplo, 3x cuadrada más 6y menos 9. Este 9 no tiene parte literal, pero por el hecho de que ya está dentro de una expresión algebraica, debe de ser contado como un término algebraico. Quiere decir que esta expresión es algebraica, es un trinomio. Número 4. Si un término algebraico no tiene signo, se entiende por lógica que es positivo. Por ejemplo, el 7x cuadrada aquí al inicio no tiene un signo, pero este 8y al inicio sí tiene un menos, el 9y tiene un menos. Pero si ustedes tienen un término algebraico al inicio aquí que no tiene, que indique que si es positivo o negativo, cuando no tenga nada, por lógica es positivo. Y por último, en una expresión algebraica, todos sus elementos se encuentran multiplicándose en los monomios. Por ejemplo, la unión de letras y números, todo esto es una multiplicación. El 3 se multiplica con la X, con la Y y con la Z. En álgebra, cuando hay números y letras unidos, pero no hay ningún signo de más o de menos entre medio de las letras, quiere decir que todos se están multiplicando. ¿Okay? Ese es otro de los reglamentos de álgebra, donde nos indica que en un término algebraico, una expresión algebraica de un término, todos se encuentran multiplicando, a excepción de que ya exista un término de más o de menos entre los términos, pues ya indica que hay una suma o resta. Pero así solo un término algebraico, todos sus elementos, los números y las letras, se encuentran multiplicando. Ok, entonces aquí llegamos a lo que es el fin de la sesión número 1.